Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, es un honor para la Facultad de Derecho, en particular para el Colegio de Profesores de Derecho Civil de esta casa de estudios, que se encuentre aquí con nosotros, y además nos encontramos aquí reunidos en una aula tan importante y emblemática de la facultad para presentar este libro de mi querido amigo Luis Norberto Cacho Pérez, que sin lugar a dudas, por los años y la experiencia que tengo de su trayectoria, es el abogado cultural más experimentado y más entusiasta de este país. Me acompañan en el presidium el doctor Jorge Alejandro Villalobos Pérez, para el cual pido un aplauso. Y bueno, reiterar entonces, darle la bienvenida al licenciado Luis Norberto Cacho Pérez. Por favor, un aplauso. Muy bien, entonces, antes de platicar con él y decir unas palabras, pues me dirán qué está haciendo el Colegio de Profesores de Derecho Civil presentando un libro de derecho cultural. De hecho, hasta la palabra nos suena ajena un poco a los estudiantes, a los maestros de la Facultad de Derecho, porque una de las grandes labores del maestro Cacho ha sido sistematizar una serie de normas jurídicas que se encontraban dispersas tanto en el ámbito del derecho civil como en el ámbito del derecho administrativo, y podemos quizá ir a otro tipo de normas, y que hacen que su estudio pues se vea de manera sesgada dependiendo la materia en la que nos encontramos, y si es que da tiempo. Los estudiantes de civil que ven bienes, alguien les mencionará que hay un régimen especial tanto para bienes nacionales como para monumentos artísticos e históricos, si es que da tiempo, porque las cátedras y los civiles son tan amplios y tan abundantes y el tiempo siempre es tan corto que muchas veces uno lo ve de pasada. Y estas materias, estos temas que también tienen un impacto en el derecho administrativo, además de que su objeto de estudio necesariamente escapa del derecho, es decir, toca temas como el arte, la literatura, la historia. Una de las grandes aportaciones del maestro Cacho a la ciencia del derecho es haber logrado sistematizar todo este conjunto de normas, de disposiciones y de textos y presentarlo en un plan unificado que, ya lo platicaré después con nuestro señor director, ya en la Escuela Libre de Derecho se está impartiendo una cátedra con este fin concreto, el estudio sistematizado de lo que el licenciado Cacho le llama derecho cultural. No es algo menor, porque el concepto de cultura lo podemos llevar tan amplio o tan acotado como queramos. De una u otra manera estamos inmersos en las cuestiones de cultura en el día a día. No solo es ir a un museo, ver una película, sino que tiene una interrelación con nuestra vida diaria. Por eso está tan pegado con el derecho civil y por eso abanderó el Colegio de Profesores de Derecho Civil la intención de venir a presentar, además del maestro Cacho, que es gente de otra cancha, porque esto es de la Escuela Libre de Derecho, que nos venga a presentar esta novedad, tanto como materia, como una propuesta de libro sistematizado.
Conozco al maestro Luis Norberto Cacho Pérez desde hace más de 25 años y en todo ese tiempo siempre lo tengo, para mí ha sido un referente, lo he tenido siempre ubicado en el estudio de las cuestiones jurídicas culturales. Desde ese entonces, Luis Norberto ha centrado sus esfuerzos intelectuales y profesionales en el sector cultural. Su trayectoria se ha desarrollado en distintas instituciones de este rubro, por lo que su capacidad y experiencia están más que probadas. Tanto es así que gracias a su injerencia, la Escuela Libre de Derecho ha incluido en sus programas de estudio la especialidad en Derecho Cultural. El libro que hoy nos convoca, Derecho Cultural, editado por la editorial Porrúa en su segunda edición, es una aproximación contundente al esclarecimiento de ese híbrido sui generis que se entrecruza con la historia y el arte, pero que también se articula en torno a legislaciones contingentes cuya convivencia acontece en el terreno de la subjetividad y que deben armonizarse en aras de la legalidad. Ezra Pound infiere que la cultura remite a algo bello que nosotros conservamos. Es decir, si la cultura es una obra humana en construcción, los dos criterios que la avalan son el estético y el temporal, pero lo único que la mantiene a resguardo es su tutela por el ámbito jurídico. La metodología seguida por Luis Cacho esclarece el campo de acción del derecho cultural, trazando una ruta que comienza señalando su objeto y delimitando su contenido. Entre sus aplicaciones reales, el maestro Cacho destaca su misión de dar seguridad a los destinatarios y obligados por la norma cultural, saber cuáles son las normas supletorias en caso de omisión de la misma, conocer a qué reglas se sujetará en caso de opacidad en los ordenamientos jurídicos y delimitar la voluntad de quienes en él intervienen. Debido a su naturaleza, era necesario contar con un volumen que diera cuenta de la normativa que se entrelaza con esta especialidad, así como los antecedentes que se estudian de manera dispersa, como ya lo dije, en distintas materias como bienes, por poner un ejemplo de sus proximidades con el derecho civil. De hecho, todos los libros aquí recopilados han de servir como guía para la creación de programas que permitan a las nuevas generaciones profundizar en un área de estudio cada día más vigente y más polémica. Cacho advierte desde las primeras páginas que su guía de trabajo no será la del análisis doctrinario. Más bien, expone que su meta es la de perfilar, valiéndose de su amplia experiencia en este rubro, las complejidades que entraña una rama jurídica tan heterodoxa. Es por ello que, además del material ya mencionado, el autor nos propone e incluye en su libro un glosario que permite clarificar los conceptos que son materia exclusiva del derecho cultural. El minucioso estudio bibliográfico que contiene este libro es en su mayoría de procedencia internacional, fuente a la que el maestro Cacho se refiere una y otra vez. De ahí que constituya un parteaguas para el estudio de esta rama del derecho que va a estar en boga, o ha estado siempre latente, inmanente, y pues con la creación de una Secretaría de Cultura es claro que esto toma un lugar primigenio en nuestro estudio jurídico, y que constantemente pone a prueba el rigor hermenéutico de las dependencias de su cargo, como en la polémica concerniente, un ejemplo, de aplicación de derecho cultural, al que siga medios, a las sucesiones de Octavio Paz y su viuda. No quiero concluir mi intervención sin agradecer a Luis Norberto Cacho por todos estos años de amistad, a lo largo de los cuales hemos tenido la oportunidad de convivir con personas tan valiosas, maestros de vida para él y para mí, como Rafael Tovar y de Teresa y José Ángel Villalobos Magaño, quienes también han sido forjadores de criterios y desafíos recíprocos de la cultura y el derecho. Finalmente, los esfuerzos de todos ellos son prueba irrefutable de que la ciencia jurídica está presente en todos los aspectos humanos. Muchas gracias. Le voy a ceder ahora el uso de la palabra al doctor José Alejandro Villalobos Pérez. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Desde luego, agradecer la
amabísima invitación que don Luis Norberto ha hecho a mi persona para compartir con ustedes la experiencia de vida que tenemos don Luis Norberto y su servidor, cada quien en sus ámbitos específicos, y que como esos regalos que nos da la vida, volver a encontrarnos décadas después haciendo cosas similares. Tengo el privilegio, he contado con el privilegio de la amistad de don Luis Norberto desde 1974, más o menos. Hicimos la prepa por ahí juntos y cada quien en su ámbito. Ellos eran los del área 4, los abogados, nosotros los del área 1, los de la regla T, ¿no? Yo soy arquitecto y arqueólogo de segunda formación. Y desde entonces a la fecha hemos tenido la oportunidad de intercambiar ideas en torno de esta pasión en común, que son los recursos intelectuales que hacen de este país un país cuya visibilidad internacional es incuestionable. Y es incuestionable también por la raíz profunda que sostiene nuestros vínculos y nuestra conciencia colectiva de identidad. En una palabra, la cultura mexicana. Es decir, aquello que nos es común, aquello que nos identifica como miembros de una colectividad y que ya era hora, se los digo desde mi ámbito inmediato, que es la intervención profesional de los bienes del patrimonio cultural, es decir, quienes hacemos excavaciones arqueológicas, quienes trabajamos en el campo de la conservación, consolidación, resguardo patrimonial, intervención profesional de los bienes del patrimonio. Ya era hora de que un documento como el que estamos presentando el día de hoy fuera puesto a punto y a la vista, y sobre todo como instrumento inobjetable de un derecho que es el derecho del futuro. Y me atrevo a decirlo en este lugar desde mi colina o plataforma de arquitectura. El derecho cultural, jóvenes abogados, señores profesionales, colegas, no es lo de hoy, es lo de hoy, y a partir de hoy lo que colocará a nuestro país, su ejercicio, el ejercicio de ese derecho, su estudio, su profundización, colocará a nuestro país a la vanguardia de la visibilidad internacional. El libro de don Luis Norberto tiene varios episodios. Uno es la primera edición, que ustedes pueden ver en línea, y que fue publicada por el Instituto de Estudios de la Revolución y de la Independencia, el INERM de la Secretaría de Gobernación. También, por supuesto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene una participación muy importante, así como la Secretaría de Gobernación. En él despliegan erudición, créanme, si pueden acceder a él por la red, creo que está agotado ya, el entonces secretario de Gobernación y dos miembros de la comunidad académica de esta casa de estudios, que son don Diego Valadez, por supuesto, y doña Patricia Galeana. Ellos dos ponen a punto la discusión del por qué abordar una situación como la discusión de un derecho o hacia un derecho cultural. Antes, incluso, así lo vislumbran en sus descripciones, de que existiera la Secretaría de Cultura. Posteriormente, la casa editorial Porrúa, vecina de ustedes aquí afuera, lanza este segundo ejemplar, espléndido en su portada y no menos espléndido en el contenido, que abreva en el contenido del primero, pero lo pone a punto sobre todo con la colección de fuentes de corte internacional que, recuerden ustedes, a partir del 2007, con la reforma del artículo primero constitucional y la apertura del ámbito de los derechos humanos, los acuerdos internacionales adquieren un carácter de mayor importancia, ¿no?, que el que tenían anteriormente. El libro del licenciado Cacho, del doctor Cacho, cumple lo que para
quienes desde la antropología abordamos esto, cumple con 4 atributos sustanciales. El primero es actualidad. Como se lo dije hace un momento, el derecho cultural es, a su vez, oportuno en su aparición como tema o plataforma de discusión, toda vez que nuestro país dejó de tener ingresos por petróleo, dejó de tener ingresos por la minería como la fuente sustancial de la producción de riqueza, y ahora resulta que los recursos intelectuales de este país empiezan a tomar cada vez mayor y mayor importancia. Es decir, cada día serán más las personas del resto del planeta que vendrán a visitarnos para conocer aquello que está en nuestro territorio y que nos ha sido transmitido como legado cultural. Y lo que habíamos platicado con don Luis, y como un don, como lo que surge de la tierra, ¿no? Es un legado insustituible para las generaciones sucesivas. La originalidad como segundo atributo es la posibilidad que abordar la discusión sobre el derecho cultural invita al resto de los profesionales en el ámbito del resguardo del patrimonio cultural, que a su vez el tercero, decíamos, hablábamos de la oportunidad, y el cuarto, el contenido. Del contenido, para nosotros los especialistas en la intervención, nos llama poderosísimamente la atención la discusión que el licenciado Cacho presenta en uno de los capítulos cuando dice autonomía del derecho cultural, que ya nuestro anfitrión ha puesto a punto aquí sobre la mesa, es decir, es derecho civil o es derecho administrativo. No es ni una cosa ni otra, es como la sal que le ponemos, con todo respeto, es como la sal que le ponemos a los tacos, ¿no? No es ni cloro, que es un gas venenoso, ni es sodio, que es un metal inestable halógeno. El sodio y el cloro son veneno puro aislados, ¿no? Tienen sus núcleos duros y sus identidades específicas, pero juntos son cloruro de sodio. Juntos fueron en la Mesoamérica prehispánica no solo alimento, sino recurso terapéutico, fueron también material de construcción. La sal es la combinación química pura de esos dos elementos. El derecho cultural está naciendo como una hibridación que discute y pone a punto el contenido de los elementos orbitales, no propiamente del núcleo duro, del derecho administrativo y del derecho civil. El licenciado Cacho, en la primera parte del libro, lo somete a discusión del lector con esa fluidez que tiene en la redacción y en la comprensión del texto, que es una cosa que también hay que agradecerle al licenciado Cacho. Presentar un libro, jóvenes, leer un libro de un amigo, es escuchar al amigo que te está hablando. Ojalá sus amigos escriban libros y ustedes los presenten algún día y se sentirán tan afortunados como su servidor. ¿Es local, federal o es universal? Esa es la segunda pregunta que plantea. Allí es donde pone en juego todo el conjunto de consultas que ha hecho respecto de las cartas internacionales que desde la posguerra constituyen el corpus fundacional del discurso del resguardo patrimonial sustentado por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, UNESCO, del cual los consejos internacionales como organismo A nos convocan año con año, cada 2 años, a reuniones internacionales para someter a discusión todo cuanto necesario es menester instrumentar para el resguardo y permanencia de los bienes de patrimonio cultural que constituyen un legado insustituible, jóvenes, un legado insustituible de la humanidad. Las cartas internacionales en muchos países, Colombia, por ejemplo, en Brasil, en Perú,
constituyen el marco referencial de la norma a aplicar irrestrictamente en la salvaguarda del patrimonio. Es decir, Colombia, y así lo manifiestan no solo los juristas, sino los especialistas, dice: yo no necesito una ley de cultura. Yo aplico directamente el acuerdo de la Carta de Nairobi de 1976 para someter o no someter a discusión la relevancia de los recursos que constituyen la plaza principal de la ciudad de Bogotá. Pues qué gusto. En México no. En México tenemos nuestros marcos jurídicos perfectamente instrumentados y perfectamente establecidos. ¿Desde cuándo? Jóvenes, desde 1536 las cédulas reales, desde 1572 las ordenanzas de Felipe II, ¿no? Desde 1808 la Constitución de Cádiz, ¿no? Y luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén al patrimonio cultural como un recurso intelectual proveedor de la conciencia de identidad que construye nación. Para terminar, no quiero abrirlos, ya veo caritas metidas en el celular. La oportunidad y el contenido que tiene el texto de Luis Norberto Cacho en términos del contenido, de la relación que guarda en esta horizontalidad con otros marcos jurídicos, le confieren toda garantía de objetividad. En el texto de la primera edición dice don Luis Norberto: cuando se refiere, bienvenidos jóvenes, cuando se refiere a aquellos aspectos a los cuales se sujeta el derecho cultural en el ámbito de la discusión que está planteando al respecto de la autonomía y de la definición y encuadre del derecho cultural como una extensión, en esta primera parte, del derecho administrativo, dice: entre los principios generales a los que se sujeta el derecho cultural, como esenciales, están los siguientes. Fíjense bien: es de utilidad pública. Esto significa que es del bien común. 2, es de interés público y debe prevalecer sobre el interés privado. Bueno. Y preserva, fomenta y difunde la creación cultural y artística. Avanza en el discurso y concluye diciendo: el derecho cultural es la protección al intelecto ancestral y es, a su vez, el marco de inserción de lo que hacemos cotidianamente, no solo en la Universidad Nacional, sino en los institutos nacionales que dependen, como órganos desconcentrados, de la Secretaría de Cultura. Es decir, investigar, conocer, para proteger y difundir. Ahora sí concluyo diciéndoles: en el estudio de la legislación internacional de la que hace gala nuestro amigo don Luis Norberto, se reafirma la existencia del derecho cultural como rama del derecho en la creación de legislaciones específicas fuera del ámbito o más allá de lo que le da origen, que es el derecho administrativo. La Ley de Cultura, un proyecto en el que fuimos todos testigos de la participación intensa que tuvo el licenciado Cacho, prevista en el artículo 73 y sus fracciones 19N de la Constitución Política, establece elementos asequibles que le dan solidez a este concepto de derecho cultural por virtud del artículo 4 de la Constitución Política. Y se confirma la creación, preservación y difusión de todo aquello, jóvenes abogados, que nos define como mexicanos.
Creemos que esta facultad, se los digo como vecino distante del otro lado del campus, de la Facultad de Arquitectura, donde hubo mucha resistencia para instalar actividades académicas mal llamadas materias o asignaturas sobre arqueología y teorización antropológica, mucha resistencia. Creo que no faltará o no pasará mucho tiempo antes de que uno de los temas de discusión en las actividades selectivas en la formación de abogados de esta casa de estudios involucren al derecho cultural como uno de los ejes discursivos, temáticos del futuro del derecho en nuestro país, toda vez que está relacionado con aquello que nos provee riqueza intelectual y más tarde, en unos años, nos proveerá o seguirá proveyendo de riqueza económica. Quiero felicitar a don Luis Norberto por esta obra, que realmente, siendo otra vez arquitecto, es de las pocas cosas de derecho que disfruto leer, porque lo compartimos y creo que a partir de esta construcción de esta entidad como derecho cultural, los especialistas en conservación e investigación del patrimonio, vamos a tener mucho que hacer al lado de una profesión como la de ustedes, la profesión del derecho. Muchísimas gracias, perdón por la tardanza. Al igual que el doctor Villalobos, en los años que tengo de conocer al Cacho, me hacen que generara una omisión, es decir, platicar quién es el maestro. Pero como lo tengo presente, como lo dije en mi intervención, siempre lo he tenido ubicado en cuestiones culturales, doy por sentado que todo el mundo ubicamos su currículum. Entonces, más que leerlo, quisiera que tuviéramos claros que estamos presentes en este momento ante la máxima autoridad jurídica que hay en este país, el responsable jurídico de la Secretaría de Cultura, que además presenta un texto precursor porque él, como bien lo dijo también el doctor, participó en todo, él conoció el proyecto original del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, intervino en la elaboración y proyecto de la Secretaría de Cultura y hoy está trabajando en su implementación. Y además, bueno, eso nos hace a los estudiosos del derecho, a los que de esta materia, tener frente, por eso lo decía yo hace rato, al mayor especialista jurídico sobre la materia. Ok, salvada esta omisión, y no representó correctamente a mi amigo, le concedo el uso de la palabra y les pido un aplauso, por favor. Gracias. Buenas tardes. Es un honor para mí estar en esta Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sin ser hijo de esta escuela, como ya lo mencionó mi amigo el maestro Gilberto Adame, soy egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero cualquier profesionista de este país, obviamente nos sentimos ligados a nuestra Universidad Nacional. Entonces es para mí un orgullo y un honor estar hoy aquí ante ustedes presentando un libro de mi autoría, gracias al impulso para que hoy pudiera asistir del maestro Adame y gracias también a la presencia de mi amigo el doctor Alejandro Villalobos, a los dos, gracias por sus palabras. Quien me impulsó a hacer este libro hace un poco más de 2 años fue el licenciado Rafael Tovaria Teresa. Igual que todos nosotros, abogado, presidente de Conaculta en 3 distintos sexenios, y tuve la fortuna de que me distinguiera con su amistad y que trabajara con él casi 30 años. Entonces,
cuando se acercaba ya las conmemoraciones por el bicentenario de la independencia, el licenciado Tovar me animó a que escribiera sobre esta materia, y este es el fruto ya en su segunda edición, publicado por la editorial Porrúa. Mi propósito es no entrar en debates doctrinarios, no entrar en lo que debería de ser nuestra legislación, hacia dónde debe apuntar, sino dar al lector un panorama general pero preciso de lo que es el derecho cultural y de lo que son nuestras instituciones culturales. Es así que, aun cuando podemos hablar que es una materia nueva, separada sobre todo del derecho administrativo y de algunos aspectos del derecho civil, sus antecedentes vienen desde el siglo XVI, ya en la legislación virreinal, y en el México independiente desde los primeros años de nuestra vida política separados de España. La protección al patrimonio cultural se da desde el siglo XIX, se fortalece obviamente en el XIX, en el siglo XX, y primeramente con la creación de la Secretaría de Educación Pública, en donde la materia cultural está unida a las materias propias de la educación. En 88 se crea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como un desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, y esto da origen a que desde el punto de vista administrativo y político se empiece a contemplar las instituciones culturales encargadas de aplicar el derecho, la legislación en esta materia desde un punto de vista distinto, separado de lo que propiamente corresponde a la SEP, que obviamente es la educación, la ciencia y el deporte. Ya en este sexenio, con la creación de la Secretaría de Cultura de la Administración Pública Federal, se separa por completo de la Secretaría de Educación Pública, y tenemos ya las instituciones públicas del gobierno federal encargadas de aplicar la legislación en materia de creación, protección y difusión de nuestra cultura y el arte. Cuando el Estado crea el derecho, capta valores medios e impone valores propios. En pocas materias como las del derecho cultural podemos considerar que el común de nuestra población estará de acuerdo en que amerita una protección jurídica nuestra cultura y nuestro arte, nuestro patrimonio cultural, nuestra diversidad, nuestras lenguas indígenas, el cine, el libro, el fomento a la lectura, las bibliotecas, los derechos de autor, todo lo que constituye actualmente la materia del derecho cultural son circunstancias que a lo largo de la creación de distintas instituciones, de distintas leyes, de distintas regulaciones, han venido a formar el derecho cultural, y que en todos nosotros podemos hablar de la gran mayoría, estaremos de acuerdo que amerita una protección jurídica. Al Estado le corresponde en todas estas materias, que las vemos desde el fundamento constitucional en el cuarto constitucional, y luego en relación con el 73, las materias que son de competencia federal, como es el cine, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés nacional, y la ley de cultura prevista en el propio 73. Todo esto implica que las instituciones federales, su obligación es aplicar estas leyes que tienen por objeto la creación,
la creación de la cultura, promover la creación, dar las condiciones para que la cultura y el arte sean creados. Al mismo tiempo, se ha protegido lo que se va creando y lo que tenemos, lo que hemos recibido de las anteriores generaciones. Todo nuestro patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, igualmente está protegido por el derecho cultural. Y todo esto, lo creado y lo que ya había sido creado y que recibimos, se difunde a través de las normas que están sistematizadas en las leyes que integran esta reciente materia de la ciencia jurídica. Como sabemos, los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano son ley suprema de toda la Unión. Constituyen un bloque de constitucionalidad junto con los derechos humanos previstos en la primera parte de nuestra Constitución. Entonces, todo lo que tenemos como derechos humanos, dentro de los cuales encontramos a los derechos culturales, y todos los tratados en la materia que están descritos en uno de los capítulos del libro que hoy presentamos, es aplicable en nuestro ámbito jurídico. No existen tribunales especializados como en otras materias, pero lo que constituye la sistematización, el objeto del derecho cultural y sobre todo los principios que deben aplicarse en caso de omisión o laguna de la ley, eso lo tenemos muy claro, por lo cual conjuntando todos estos elementos podemos considerar que existe ya una autonomía del derecho cultural separado de lo que es el derecho administrativo, de lo que es el derecho civil y cualquier otra materia de donde el derecho cultural ha tomado sus principales elementos. Los ejemplos de regulación son muchísimos. Teotihuacán, Monte Albán, Bonampak, Palenque, están protegidos por nuestro derecho gracias a la regulación que encontramos en la Ley de Zonas y Monumentos, que es parte del derecho cultural. El autor de una canción, el escritor de un libro, un dramaturgo, todos encuentran la protección autoral en la regulación y en los tratados internacionales en materia de derechos de autor, que también forman parte de nuestro derecho cultural. Cuando un niño se presenta a una biblioteca pública, cuando un estudiante ingresa a una escuela de educación artística, cuando podemos comprar un libro en las librerías que ponen a nuestro alcance los productos editoriales, los productos y servicios culturales que presta el Estado en la materia, todo eso es un reflejo del derecho cultural y del cumplimiento de los derechos culturales por parte del Estado mexicano y de todas las autoridades que integran el Estado en los 3 niveles de gobierno. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros estamos obligados a proteger nuestros monumentos, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, la Catedral, Palacio Nacional, estamos cumpliendo las obligaciones que el derecho cultural nos marca a todos nosotros como habitantes del país. Entonces, el conjunto de derechos y obligaciones que tanto las autoridades tienen frente a los gobernados y las obligaciones y derechos que nosotros como gobernados tenemos, no solo frente a la autoridad, sino frente a la propia nación, es lo que integra nuestra materia de estudio.
en pocas materias como esta podremos encontrar una referencia tan concreta a lo que implica la nación mexicana con toda su diversidad pluricultural. Es así que el Estado considera que se debe proteger, difundir y preservar nuestro legado cultural y nuestras creaciones artísticas y culturales. Pero al mismo tiempo, el objeto de nuestra materia es que nosotros mismos, como habitantes del país, seamos conscientes de lo que hemos recibido como cultura y arte, seamos conscientes de que estamos obligados a preservarla y a promoverla, a promover su creación y al mismo tiempo, junto con nuestras autoridades, a difundir todo lo que constituye el arte y la cultura de la nación y que es de lo principal que nos permite considerarnos como una nación pluricultural. Nuevamente les agradezco a todos ustedes su presencia, les agradezco el honor de haber estado entre ustedes y nuevamente doy las gracias a mis amigos, el maestro Gilberto Adame y el doctor Alejandro Villalobos. Gracias. Quisiera cerrar este evento, hemos robado mucho tiempo, aprovechar que está aquí el maestro Cacho. ¿Alguna pregunta que quisieran hacer? Porque además de todos los que nos gusta escribir, tenemos un pequeño problema, pues los libros no salen solos, ojalá nos apoyen con la compra del libro. Aquí ya tenemos aquí el botón, pero bueno, independientemente de ese comentario, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Una pregunta? Ok, bueno, entonces, ¿sí? Sí, buenas tardes, doctor. Me parece muy interesante el libro, estaría adquirido, pero habla usted de la protección de esta cultura, nuestro patrimonio tangible e intangible, todo ese legado que tenemos. Sin embargo, ¿aborda usted algo relativo a la cultura viva, es decir, la protección, por ejemplo, de las artesanías, de los artesanos mismos, la difusión que debería darse a esta cultura viva que tiene al artesano y al productor desprotegido en muchos casos o sin espacios para poder expresar o difundir su arte? ¿Aborda usted algo relativo a ello? La cultura viva a la que se refiere usted está protegida por la Convención en materia de diversidad cultural. Como comentaba, esto es ley suprema de toda la Unión y entonces todas las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas en el ámbito de sus competencias a preservar y a proteger todas estas manifestaciones culturales a las que usted se refiere y que constituyen el patrimonio cultural inmaterial. Al mismo tiempo, una de las leyes específicas que tiene nuestro marco jurídico es el de la regulación sobre lenguas indígenas. En nuestro país tenemos 364 lenguas indígenas, concentradas en aproximadamente 60 familias lingüísticas. Todas estas igualmente, además de la protección que encontramos en las convenciones internacionales, como la que le mencionaba del patrimonio cultural inmaterial, están previstas en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en donde a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, de manera coordinada con la Secretaría de Cultura, se protege y se difunde todo este panorama, este rico panorama
en materia de lenguas indígenas de nuestros pueblos originarios. Espero que haya quedado contestada su pregunta. Perdón, ¿y aborda algo relativo a ello en su libro? Sí lo menciono. Gracias. Sé que es curioso porque, bueno, efectivamente estamos en una facultad de Derecho y la labor del maestro Cacho es platicarnos, explicarnos las normas de carácter internacional y nacional que infieren en el derecho cultural. Pero esto, por eso yo decía la intervención de nuestro Colegio de Profesores de Derecho Civil, bueno, porque la materia no existe sistematizada en la facultad, porque además sentimos, nuestro presidente y yo estoy en su representación, de que esto es inmanente a la propia naturaleza de la persona. Es decir, cuando ustedes entran a estudiar Derecho Civil, los primeros cursos, pues ven atributos de la personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y los temas culturales, hoy creo que más que nunca nos definen. Utilizaba la palabra el maestro Cacho de la pluriculturalidad del mexicano. Pasa cuando tenemos la posibilidad de salir al extranjero. Les platico rapidísimo una anécdota, ya no les robo mucho tiempo, porque aparte del fallecerlo yo, estando en algún lugar del extranjero, preguntando con alguna persona, platicando con ella, una persona que no tenía muy claro la idea de lo mexicano, y pues yo le preguntaba, ¿y a qué te suena México? Y lo primero que me dijo fue Chapo. Claro, me quedé, dije, ¿qué imagen estamos transmitiendo hacia el extranjero? Bueno, por otro lado, las señales, México hoy por hoy está entre el 7º y el 8º país del mundo que más turistas está convocando, y mucho de lo que están viniendo el extranjero hacia México no es a encontrar los grandes rascacielos o a venir a los grandes malls americanos o a los grandes parques de diversiones, sino mucho está en este patrimonio cultural que en esencia, utilizando términos del derecho civil, por decir una analogía, es de todos nosotros. De la mano que no solo esto deriva una serie de normas de conservarlo, de promoverlo, sino que también va de la mano de una figura que se llama el deber jurídico, de la ética de protegerlo. Fíjense nada más, hoy leía con sumo interés, dentro de toda la vorágine de noticias que hubo sobre el tema del aeropuerto, leía una nota que me llamó mucho la atención. No sé si esto pudiera haber pasado en Washington. Ustedes creo que todos conocemos el Paseo de la Reforma, el antes conocido Paseo del Emperador. Lo empezó a construir don Maximiliano y le cambiaron el nombre, bueno, entre tantas cosas, por la caída del emperador y porque se pusieron estatuas de grandes personajes de nuestra llamada República Restaurada, de nuestra Reforma. Yo leía, rapidísimo lo comento, llamando más la atención porque todo el mundo se fue por otras notas o con resultados de fútbol o con el tema del aeropuerto, que habían descubierto una persona que estaba con un diablito llevándose la estatua del general Ignacio Mejía. O sea, alguien la bajó. Oye, ¿a dónde llevas esa estatua? De entrada le dije, bueno, el general Ignacio Mejía, el último secretario de guerra de don Benito Juárez, ¿a dónde va? Es decir, una nota que pasa de esa naturaleza, que pasa de lado, y tocando este tema, Cacho, que es tan importante para este país, su patrimonio, su historia. Cuando hablamos, queremos que volteamos hacia los Estados Unidos y queremos criticar y decimos, bueno, ellos no tienen la historia que tenemos nosotros. ¿Qué tanto respeto ético le tenemos a ese patrimonio cultural? Esto no solo está en la norma jurídica, está un poco más allá, y quizá por eso aquí está también el derecho civil, porque esto es algo que nos define, que nos marca. Es decir, si no somos capaces de eliminarnos que una persona, aún protestando, lastime un monumento histórico, si llama la atención que a plena luz del día alguien se suba con un desarmador y baje una de las estatuas
del Paseo de la Reforma, y si alguien no brinca y le dicen, oye, ¿dónde te la llevas de recuerdo a mi casa? Yo creo que este país, en su definición, en su identidad, pues pareciera en ese tipo de cosas que está haciendo. El derecho nos ayuda, pero el derecho no es nada si no lo aplicamos los juristas y en particular los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Les pido un nuevo aplauso para nosotros.